Buenas noches, método infalible para pagar deudas y seguir viviendo bien. Muy buenas noches, hola, hola a todos a este live. ¿Desde dónde se están conectando? Me están saludando aquí. Muy buenas noches. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Shirley Jiménez, soy administradora financiera, soy mamá, soy esposa y soy mentora financiera y ayudo a muchas personas a organizar su dinero, a salir de deudas y tener una vida de tranquilidad financiera. Entonces, hola, buenas noches, Solfi, buenas noches, Diego, muy buenas noches a todos los que se están conectando la noche de hoy. ¿Cuántos de ustedes sienten que trabajan solo desde Venezuela? Muy bien, muchísimas gracias. Desde Colombia también, muchas gracias. Bogotá, Colombia, muy bien. ¿Cuántos de ustedes sienten que trabajan solo para pagar deudas? Muchas personas creen eso. Yo también viví esos momentos en los que creía que solamente estaba trabajando para pagar deudas, los gastos básicos y nada más. Pero déjame decirte que hoy te voy a dar un método para salir de esas deudas sin que tengas que o sea, dejar de pagar, o sea, dejar de estar viviendo bien o sentirte muy ahorcado por estar pagando esas deudas. Hoy te voy a enseñar unos métodos muy chéveres, muy prácticos, simples, sencillos. Ustedes ya saben que mis métodos son simples, sencillos, prácticos, que los podemos hacer muy fácilmente. Cualquier persona lo puede hacer, no necesitan ser economistas, ni grandes administradores, ni que manejen súper bien los números, sino simplemente sencillos. Estos métodos son para personas comunes y corrientes como tú y como yo. Perfecto. Salir de deudas muchas veces parece imposible, pero la realidad es que no lo es. Y hoy te lo voy a enseñar para que no te sientas ahogado y no empieces a renunciar o a sentir que no puedes disfrutar tu vida por eso. Perfecto, entonces te voy a decir acá unas cosas adicionales. Si tú sientes que tus deudas son una carga, este live es para ti. Te voy a demostrar que no necesitas ganar más dinero, sino simplemente necesitas organizarte mejor. Y hoy te voy a dar unas herramientas para que recuperes toda esa tranquilidad financiera. La noche de hoy, ¿qué vas a aprender? Cómo organizar tus deudas sin sentirte abrumado. ¿Qué vas a aprender? ¿Qué estrategias usar? Usamos bola de nieve o método avalancha. Y cómo pagar, perdón, sin sacrificar la calidad de tu vida, que es muy importante. Y lo más importante, después de pagar todas esas deudas, cómo no volver a incurrir en esa deuda mala. Perfecto, entonces quédate hasta el final porque te tengo un regalo muy especial para que te empieces a organizar con todas esas deudas, para que empieces a pagarlas más rápidamente. Te voy a dar acá una plantilla, ¿listo? Entonces ese es mi regalo por la noche de hoy. Por lo general, ¿qué pensamos? Pensamos que las deudas son un peso muy grande y siempre lo sentimos, como yo digo, un peso muy pesado, pero te voy a decir que puedes salir de ellas sin sentir que sea de esa manera. ¿Qué pasa? Las deudas son muy emocionales, ¿sí? Las deudas, así como el manejo del dinero es emocional, pues todo lo que tenga que ver con dinero va a ser muy emocional, ¿sí? Entonces, hoy vamos a descubrir eso. Muchas veces tenemos deudas y es porque nos falló la parte emotiva, en este caso lo es el estrés, la ansiedad, y pues nos sentimos ahogados por las deudas. Hoy te voy a demostrar que lo podemos manejar sin tener esos sentimientos que nos hacen sentir abrumados. ¿Listo? Y de aquí en adelante la idea es que empiece a cambiar tu relación con el dinero para siempre. Entonces, si tú alguna vez has pensado que no puedes salir de deudas, te voy a demostrar que sí puedes. Y en la información que te voy a dar la noche de hoy, te va a ahorrar muchísimo dinero para que puedas empezar a pagar tus deudas más rápidamente sin sentirte ahogado. Muy buenas noches a los que se siguen conectando. Muy bien, me alegra mucho ver personas comprometidas con sus finanzas personales, con la organización de su dinero, que es lo más importante. Entonces, la mayoría de las personas creen o muchos piensan que el problema de la deuda es un problema solo de números, pero te voy a decir aquí que el problema es que muchas veces es cuestión de mentalidad.
como yo te decía, de emoción. Entonces, sientes angustia, sientes ansiedad y hasta sientes culpa. Eso trae la deuda, ¿cierto? Eso trae la deuda. Esos sentimientos y muchas veces nos sentimos por mucho tiempo abrumados. Entonces, la idea es que empecemos a quitar como todos esos emociones negativas que no nos dejan avanzar para que nuestras finanzas sean mucho más saludables. Dime si no te ha pasado que al mirar un estado de cuenta, y eso le pasa a muchas personas porque me lo han dicho, es que no evito mirar mi estado de cuenta porque no quiero mirar esos números, no quiero sentirme estresado por mirar esos estados de cuenta. Entonces, si tú te estresas por eso, eso es síntoma de que tienes una mala relación con la deuda. Te voy a dar acá unos síntomas de mala relación con la deuda. Evitar abrir, como te digo, evitar abrir los estados de cuenta porque sientes miedo, ¿cierto? Eso es uno. Sentirte culpable cuando haces alguna compra, y eso lo hemos sentido muchas personas, que pronto hacemos una compra y después nos sentimos culpables porque creemos que el dinero, o sea, que nos vamos a quedar sin dinero. Entonces, eso también es un mal síntoma. Otro es pensar que nunca voy a poder salir de deudas. Eso también es un mal síntoma o justificar el uso de la tarjeta de crédito con frases como me lo merezco o eso lo puedo pagar después o lo miro después, no me voy a afanar por el futuro porque muchas personas piensan eso, pero la realidad es que eso es un mal síntoma de que tienes mala relación con la deuda y hoy vamos a salir de todos esos patrones de mala relación con la deuda para que empieces a pagarlo aceleradamente y puedas empezar a tener una mejor relación con el dinero. Te voy a decir algo. Inicialmente, me siguen saludando, muchas gracias, buenas noches. Inicialmente, salir de deudas no empieza con dinero. ¿Sabes en dónde empieza? Empieza en tu mente. Empieza en cómo piensas sobre el dinero, cómo piensas sobre el dinero y cómo piensas sobre la deuda. Mira que ese es el punto de partida número uno en las finanzas, la mentalidad. Entonces, en el pago de deudas es exactamente lo mismo. No son solo los números, no solamente es el dinero, sino cómo pienso acerca de eso. Entonces, ¿qué creencias tenemos acerca de la deuda? Que nos están manteniendo atrapados siempre en esos ciclos de deuda. No sé por qué estamos pensando que siempre la deuda, o sea, que tener deuda es normal, o sea, que es tan normal como respirar. Entonces, la deuda no es un requisito para vivir. Mira, la realidad es que las tarjetas de crédito, los préstamos, todo eso no sé por qué ahorita se ha normalizado. Entonces, tú crees o todas las personas creen que desde que empiezan a trabajar, empiezan a adquirir deudas. Y eso se ve mucho porque la persona empieza a trabajar y lo primero que va al banco es tú a darte una tarjeta de crédito. ¿Y tú qué haces? Vas y la empiezas a utilizar. Entonces, ya se ve como normal o el sistema nos ha hecho creer como normal, que es normal que todas las personas tengamos deuda y eso no es así. Se ha normalizado tanto que el día de hoy que salí a unas capacitaciones temprano, me encontré un aviso, pero monumental, que no voy a decirte la marca, pero decía, pero con tal entidad puedes comprarte la ropa que quieras, los zapatos que quieras, el perfume que deseas. Entonces ahí es donde nos está mostrando, y pues eso es lo que nos está mostrando esta era consumista, de que es normal tener deudas, pero eso no es así. Tener deudas no es normal. Entonces, para que tengas eso muy claro, no lo hacen ver, pero no es así. La siguiente creencia que tenemos es no gano suficiente para salir de deudas. Recuerda que no es cuánto ganas, sino cómo estás administrando lo que tienes. Hay personas que ganan muchísimo dinero, pero así como ganan muchísimo dinero, gastan su dinero y tienen deudas muy grandes. Como hay personas que no ganan tanto dinero, pero simplemente viven bien porque saben administrar su dinero. En resumidas cuentas, tienen el control de su dinero. Por eso muchas veces uno ve personas que no ganan tan bien, pero pensaría uno que ganan bien, como administran su dinero, siempre tienen para todo. Entonces, es como administras tu dinero. Porque, por ejemplo, si a ti mañana te dan 50% más de tu salario, te lo incrementan, ¿tú qué vas a hacer con ese dinero? ¿Vas a coger ese 50% adicional y vas a pagar a tus deudas o qué vas a hacer? Y lo que vas a hacer primero es ir a gastarlo. Entonces, date cuenta que es la administración. Otra creencia es pagar lo mínimo es suficiente.
como te digo, el sistema siempre nos hace creer eso, el sistema nos hace creer que pagar lo mínimo es lo suficiente y entonces, ¿sabes qué pasa? Que el sistema o el sistema bancario nos tiene atados por años pagándole a ellos unos intereses que no los podríamos estar ahorrando. Entonces, no es normal o no creas que pagar el mínimo es suficiente. Siempre que adquieras una deuda, yo prefiero que no, sí, acá uno les enseña que no adquieran deudas, sino simplemente hacerlas de manera inteligente, pero no hay que pagar el mínimo. Tú tienes una deuda, intenta pagarlo lo más pronto posible. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si tú tienes una deuda de $1,000 con un 40% de intereses, tú vas a terminar pagando esa deuda mucho más de 5 años y aparte de todo vas a pagar hasta el triple de la deuda. Entonces, ese es el negocio para el sistema bancario, pero para nosotros, a nosotros nos arruina. Entonces, siempre tienes que pensar que pagar lo mínimo no es suficiente. Si tienes una deuda, busca qué métodos consigues, que te los voy a dar en estos momentos. Te voy a dar esos métodos para que empieces a acelerar el pago de esas deudas y realmente puedas ahorrar ese dinero para ti. Perfecto. Entonces, lo primero que yo te digo, primero es pues cambiar tu mentalidad y ya te voy a dar las claves de cómo empezamos a cambiar esa mentalidad para que luego empecemos con ese proceso matemático. Yo acá, como te digo, y así le digo a mis alumnas, ellas empiezan y cuando estoy en los cursos más profundos, lo primero que les enseño es a cambiar su mentalidad y luego a manejar la parte técnica de los números que se vuelve más simple cuando tenemos una mentalidad diferente. El cambio número uno que vamos a hacer en mentalidad es enfrentar la deuda y no ignorarla, ¿sí? Muchas veces nosotros no queremos ver los números. Si tú no sabes cuánto debes, ¿cómo vas a saber cómo vas a pagar? ¿Sí? Es como si yo tuviera acá un pañolón en mis ojos, me dieran 3 vueltas y me dijeran que buscara la salida, ¿sí? Si yo me pongo a hacer, pues no la voy a encontrar, tengo los ojos tapados, pero en el momento que yo me quito la venda, pues voy a ver cómo encuentro la salida, ¿cierto? Así mismo pasa con tu dinero. Si tú no ves los números, si tú no ves tus estados de cuenta, si tú no ves tus deudas tal cual una a una, no vas a poder salir de eso porque necesitamos enfrentar los números, así sea con miedo que lo hagas. Es como cuando aprendes a nadar. Tú no vas a aprender a nadar con la piscina enfrente y sabiendo los movimientos, ¿cierto? Así no lo vas a aprender. ¿Cómo vences el miedo? Metiéndote en la piscina. Aquí, ¿cómo vences el miedo a los números? Enfrentando tus estados de cuenta. Esa es la forma. Lo primero es el miedo. Y como yo les digo a mis alumnas, hazlo con miedo, pero hazlo. ¿Listo? Otro cambio de mentalidad es ver la deuda como una frase y no como un estado permanente. No sé si han escuchado muchas personas que viven diciendo, yo he vivido endeudado siempre y toda la vida voy a vivir endeudado. Mira, esto no es algo que uno deba estar diciendo porque te lo vamos a empezar a cambiar esa mentalidad y estarnos diciendo o estarnos calificando a nosotros mismos como endeudados. Eso va a hacer que toda nuestra vida vivamos endeudados y no tiene por qué ser así. Simplemente en el momento que empiezas a pagar tus deudas, dices, voy a salir de estas deudas, pero pues no va a ser tu diario vivir, sino vas a pasar esa transición y vas a empezar a llevar una vida de tranquilidad financiera. Entonces hay que empezar a mentalizarnos con que la vida financiera no es un estrés ni vamos a vivir endeudados. La palabra deuda es eso, una palabra, no es un estado permanente de vida. ¿Listo? Ese es el otro cambio de mentalidad que debemos hacer. El siguiente cambio de mentalidad que debemos hacer es priorizar la libertad financiera antes que la gratificación inmediata. Desafortunadamente, esta era del consumo nos lleva a la gratificación inmediata. Entonces, quiero este celular y tiene que ser ya. Quiero tal cosa y tiene que ser ya. Y pues desafortunadamente la educación que le hemos dado a nuestros hijos antes así ha sido. Entonces, el niño quiere algo, se lo doy ya. El niño quiere la paleta, se la doy. Quiere el dulce, se lo doy. Quiere tal cosa. Entonces, ese niño crece y adulto, pues va a ser exactamente lo mismo. Entonces, ya empieza a trabajar, ya empieza a recibir dinero y lo que va a hacer es eso, se va a gratificar inmediatamente. Entonces, eso se puede controlar y lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Tratar de manejar esa gratificación inmediata y empezar a manejar el dinero con muchísima intención, ¿sí? Porque no nos dejemos caer en esa trampa. Yo sé que a veces le enseñamos eso a los niños, no está bien y muchas personas de esta era, los más jóvenes, los enseñaron así porque les daban todo ya, pero podemos empezar a trabajar esa mentalidad de no gratificación inmediata, sino manejar
el dinero con intención y con inteligencia. ¿Listo? Entonces, dime aquí cuál de estos cambios de mentalidad puedes empezar a practicar desde el día de hoy. Perfecto, muy bien. La libertad antes de la gratificación, muy bien, perfecto. Bien, entonces, acuérdate que si sigues pensando como alguien endeudado o que eres una persona endeudada, vas a vivir toda tu vida endeudado. Entonces empecemos a pensar que somos libres financieramente, ¿sí? Esto sí, no quiero que hagas que si yo me mentalizo que soy rico, mañana va a ser rico. Obviamente hay que tomar acción. Todo lo que hagamos y todo lo que pensemos, claramente hay que pensar. Entonces yo ya no voy a pensar que soy una persona endeudada o que soy una persona pobre, sino simplemente soy una persona abundante, pero trabajo hacia esa abundancia, tomo acción hacia la abundancia. Entonces ahorita tomo acción a pagar aceleradamente mis deudas porque soy una persona financieramente libre. Perfecto, entonces esos cambios de mentalidad son lo primero para que empieces a aplicar las siguientes estrategias efectivas que te voy a dar. Entonces inicia con tu mentalidad y luego ya continuamos con estas estrategias. Estrategia número 1, vamos a organizar nuestras deudas en una lista, o sea, hay que hacerlas visibles. Yo les dije hace un rato, no voy a estar acá ciega con un pañolón en los ojos, no, me voy a quitar la venda, así me dé miedo, así me abrumen los números, no importa. Tomo mi lista, escribo mi lista de mis deudas. Como me dijo una persona la vez pasada, uy, es que yo tengo 15 tarjetas de crédito. Escribe tus 15 tarjetas de crédito si todas las estás usando. Escribes todas tus deudas. Luego anotas lo que debes de cada deuda, no lo que te prestaron, porque te pudieron haber prestado $15,000 y ahorita debas 10,000. Entonces anotas lo que debes ahorita, 10,000. Perfecto. Luego anotas la tasa de interés y luego, la, y luego el pago mínimo. ¿Listo? Entonces, recuerda que lo que no se mide y lo que no miramos, ¿cómo lo vamos a mejorar? Si tú no sabes cuánto debes, ni sabes cuánto es lo mínimo que pagas, pues ¿cómo vas a saber qué puedes pagar aceleradamente? Pues tienes que mirar tus números uno a uno, sí o sí. ¿Por qué? Porque es la mejor manera o es nuestro GPS para encontrar la salida a este plan acelerado de deudas. ¿Listo? Entonces, si quieres, coméntame la palabra lista y te llegará por DM la plantilla del listado de deudas para que lo empieces a trabajar. Entonces, lo puedes empezar a escribir a partir de ahora. Perfecto. La siguiente estrategia es pagar las deudas por dos métodos. Hay dos métodos que puedes pagar, bola de nieve o avalancha, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el método bola de nieve? El método bola de nieve, pagas primero la deuda más pequeña, no importa la tasa de interés, mientras las otras las pagas con el mínimo. ¿Listo? Cuando eliminas esa primera que empiezas a pagar, ese dinero lo empiezas a abonar a la siguiente deuda y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una deuda de $500, otra de 2,000 y otra de 5,000, pues inicias con la de 500, luego con la de 200 y luego con la de 5,000. Esa es la forma que tú ves el efecto bola de nieve, porque muchas veces lo escuchamos por ahí, el efecto bola de nieve, pero me han preguntado personas, pero es que realmente no entiendo si pago y, pero entonces paga y, pero es pagar de esa manera cada deuda. Entonces, si aquí tienes un pago mínimo de $100 y empiezas a abonar 50 más, bueno, son 150 más. Terminas de pagar eso y entonces a la siguiente deuda le aplicas ese 150 adicional. Esa es la forma en que se debería hacer o que se debe hacer para que tú veas efectivamente el método bola de nieve. Te voy a decir, como todo es por personalidad, o sea, todas las personas tenemos personalidades diferentes, el manejo del dinero también se maneja a manera de personalidad. ¿A quién le puede funcionar este método? A las personas muy emocionales que les gustan los resultados rápido y verlos para sentirse motivadas. A ese tipo de personas les sirve este método bola de nieve. Entonces, si tú eres una persona emocional que siempre busca cómo motivarse, este método es para ti. Perfecto. ¿Por qué? Porque tú ves esas pequeñas victorias y tú vas a motivarte a seguir pagando el resto. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Exacto. El siguiente método es el avalancha. El método avalancha, primero pagas la deuda de mayor valor de interés
porque pues es a la hora de la verdad la que vas a pagar más dinero por esa, y luego, pues, y las otras las pagas en el mínimo. Cuando liquidas esa, pagas la siguiente. Por ejemplo, tienes una deuda con el 40% de intereses, el otro el 35% y el otro el 20%, pues pagas primero la del 40%, luego la del 35% y luego la del 20%, ¿sí? Este método, ¿para quién funciona? Para personas que tienen deudas con intereses altos, ¿sí? Pero también funciona para personas que no somos tan emocionales y que lo que estamos buscando es pagar menos intereses a largo plazo. Entonces, para ese tipo de personalidades sirve este método avalancha. Perfecto. Entonces, ahora dime qué tipo de método se adecua más a tu personalidad y te leo acá. Muy bien, el bola, la avalancha, sí, lo que te digo. Esto es dependiendo a tu personalidad. Yo la vez pasada te di la personalidad para los presupuestos, hoy te doy la personalidad para pagar el método que más se ajusta al tuyo. ¿Listo? Ahora lo más importante, ¿cómo vamos a pagar esas deudas sin sentirnos ahogados? Entonces, te voy a dar aquí unos tips para que tomes nota y los empieces a realizar. Entonces, ya te di la parte número uno, que fue la lista, ¿cierto? Ya al momento que haces tu lista, empezamos a mirar. Muchas gracias por los que se siguen uniendo. Eh, Tip número uno, renegocia tus deudas. Pues llama a tu banco, a la entidad que tú le estés debiendo dinero y negocia una mejor tasa. Digamos que ahorita en Colombia la oportunidad es para negociar esas tasas, entonces aprovecha esa coyuntura que hay aquí en Colombia para que empieces a renegociar esas tasas, ¿sí? Mucha gente no sabe que puede llamar, mucha gente no sabe que puede renegociar esas deudas y lo puedes hacer. Otra forma es, si tú a un mismo banco le debes varias deudas, consolidas en una sola y te la dan a una mejor tasa. Esa podría ser otra forma, ¿cierto? Hay otra forma que se podría hacer, porque muchas veces, o sea, por ley, o sea, un banco, sino que el sistema bancario es así. Y te lo digo porque le pasó a una persona hace poquito. Es que yo tengo mi tarjeta de crédito y me mandó X pago a 36 cuotas, pero es que voy a pagar o sea, es que solo iba a pagar a una cuota. Y fue al banco y que no podía, que ya le tocaba pagar así. Entonces, para que tengamos muy claro, hay una ley en Colombia, y déjame, yo en estos días la voy a estar escribiendo. Hay una ley en Colombia y en todos los países hay eso, que tú puedes pagar una deuda lo que tú quieras, ¿sí? Eso no. Pero en el caso que ya, sí, porque a veces a uno le aburre todos esos temas, entonces ahorita cualquier banco está comprando cartera a una mejor tasa. Entonces, vas a otro banco, miras qué tasas están ofreciendo con la compra de cartera, van a ser muchísimo mejor que las que tienes y simplemente compras la cartera de eso y asunto solucionado y ahí te ayudas bastante. Ese es un tip muy importante que te puede servir muchísimo. Un tip número dos para empezar a hacer eso, reduce los gastos innecesarios para que tengas un equilibrio. Si no se trata de que vivas al ras ni que no te puedas dar ciertos gustos, pero sí hay que hacer unos pequeños ajustes. Por ejemplo, a mí una vez alguien me dijo, es que yo no, imagínese que yo llevaba año y medio pagando la suscripción del gimnasio y no iba. Y no me había dado cuenta, ahí va, el miedo a los números. Entonces, el miedo a los números no solo en la deuda, sino en mirar el extracto bancario. ¿Cómo no mira en su extracto bancario que el gimnasio le estaba descargando todos los meses ese valor y llevaba año y medio pagando un gimnasio al que no iba? Entonces, revisa, por eso es importante revisar los números y mira todo el dinero que se hubiera ahorrado si no le estuvieran, si no lo estuviera absorbiendo esa suscripción que estaba sin utilizar. Entonces, para eso es importante afrontar los números. ¿Listo? Y otro tip muy importante es genera ingresos extra. Muchas veces revisando nuestros números es la única manera que lo podemos hacer, afrontando nuestros números. Nos damos cuenta que a veces el problema no es tanto o claramente de organización y de administración, pero otro problema que hallamos es que nos faltan ingresos adicionales o extra. Entonces, aquí cuando nosotros empezamos a pagar y empezamos a sentir esta gratificación por pagar rápidamente nuestras deudas, te lo digo con conocimiento de causa. Uno abre, como se dice, el espectro y empieza a ver todas las oportunidades que tiene para acelerar ese pago de deudas.
Por ejemplo, las personas que compran esas escaladoras o esas trotadoras que son costosas, las tienen ahí y pues disculpa lo casi, pero las tienen para colgar los cuquitos o la ropa interior. ¿Qué tendedero más costoso? Es un tendedero súper costoso. Entonces, en vez de que lo cojas de tendedero, porque le pasa a muchísimas personas, entonces coge eso y véndelo. Cuando tú empiezas a acelerar tu pago, cuando tú cambias tu mentalidad, empiezas a pagar tus deudas, empiezas a tener esas pequeñas victorias, tú de verdad abres el espectro y empiezas a ver que por otros lados puedes coger ese dinero, puedes tener otras fuentes de ingreso y empezar a acelerar el pago de tus deudas. Esa es una opción. Otra opción, ¿qué puedes vender o qué puedes monetizar para acelerar rápidamente el pago de esas deudas y que puedas llegar a ahorrar e invertir o tener una vida financiera más tranquila? Entonces, ese es otro tip muy, muy importante. Entonces, recuerda que no se trata de vivir con el mínimo, sino de gastar con inteligencia para recuperar toda esa libertad financiera. Perfecto. Recuerda que la deuda no es una sentencia de por vida, ya te lo había dicho, pero te lo reitero, la deuda no es una sentencia de por vida, ni que usted como ya está endeudado no va a salir de eso, no. La buena noticia es que tú puedes modificar eso. Claramente tomaste malas decisiones financieras en tu pasado y están repercutiendo en este presente, pero la idea es modificar estas nuevas decisiones, empezar a tomar decisiones financieras inteligentemente para que cambie tu futuro financiero. Y esta es una buena manera de hacerlo sin necesidad de que te sientas sacrificado. Entonces, ¿cómo vamos? Dice, sí, total, los ingresos extras son necesarios, no las usas, así es, exactamente. Sí, exactamente, muy bien. Ahora vamos a una parte muy, muy, muy importante. ¿Cómo pagar sin sacrificar tu calidad de vida? Porque esto es algo que preguntan constantemente. Bueno, yo voy a empezar a pagar mis deudas aceleradamente, pero ¿cómo no me sacrifico? ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros pensamos, y eso nos pasa a todos, cuando todos pensamos es, o cuando escuchamos, vamos a pagar todas las deudas, ¿qué es lo primero que pensamos todos? Todos lo primero que pensamos es, voy a dejar de salir, voy a dejar de viajar, voy a dejar de darme uno que otro gusto, voy a dejar de comprarme cosas. Entonces, de antemano ya nos estamos abrumando antes de empezar a iniciar con el proceso, ¿cierto? Pero déjame decirte que si lo hacemos de la manera que te lo vengo diciendo y ahorita con las estrategias que ya te voy a dar, lo vamos a hacer de una manera inteligente sin sentirnos sacrificados, ¿sí? Esa es la idea, que la idea no es sentirnos ahogados, ni la idea es sentir, claramente uno puede tener una contracción económica, tratar de mejorar sus finanzas, ¿sí? Pero la idea no es que viva siempre viviendo a lo mínimo porque no tendría sentido y entonces ya no estaríamos vibrando en abundancia, como yo los llamo a ustedes acá, que son mi comunidad creadores de abundancia, sino estaríamos vibrando en escasez y allá tampoco queremos llegar, ¿listo? ¿Qué errores cometemos cuando empezamos a hacer esto? Nos vamos a un extremo, ¿no? Entonces nos íbamos al extremo de gastar un montón, entonces empezamos a hacer un presupuesto totalmente extremo. Entonces todo lo pagamos a lo mínimo, todo lo dejamos lo mínimo posible, pues claramente con el tiempo nos vamos a sentir frustrados porque vamos a tener un presupuesto tan extremo que nos vamos a sentir que como para qué, ¿sí? O sea, entonces ya se siente uno abrumado. Acuérdate que todo el manejo del dinero es emocional. Y si tú sientes que no puedes ni siquiera comprarte un dulce, como decimos coloquialmente, entonces te vas a estresar y vas a decir, yo dejo este plan y lo boto a la porra, ¿no? Otro error que cometemos es cortar todo lo que da felicidad. Si tú eres feliz comprándote un postre el domingo, un día a la semana, pues síguelo haciendo, si no, no es necesario que cortes al extremo, ¿sí? Hay que hacerlo todo con mucha inteligencia para que realmente cumplamos nuestras metas. Y otro error común es no darse el margen de imprevistos. Recuerda que siempre que organizamos y dentro de nuestra planeación financiera hay un rubro que se llama fondo de imprevistos. Por ejemplo, si yo no tengo un fondo de imprevistos, cuando pase algún imprevisto, se me va a desmoronar todo ese presupuesto tan rígido que tengo. ¿Y qué voy a hacer? Pues pasar una tarjeta de crédito y endeudarme porque no tengo cómo solventar esa parte en el presupuesto que no había contemplado. Entonces, recuerda que el fondo de emergencia aquí es donde es supremamente importante, porque ese es el que nos conlleva muchas veces a deudas. Entonces, por ejemplo, algo que me pasó a mí, si yo hoy tuve que salir de urgencia porque mi hija se enfermó,
Pero si yo tuviera un presupuesto tan rígido que digo, tengo que salir y me toca tomar un taxi y no tengo para el taxi, pues cómo me estaría yo sintiendo? Pues me estaría sintiendo como, como una pobretona porque no puedo para un taxi. Eso pasa cuando empezamos a organizarnos y no lo hacemos inteligentemente o, no, o por desconocimiento también, ¿sí? Entonces, por eso estoy yo aquí para enseñar. Entonces, cuando tengo ese, pues simplemente lo hago y ya, no me voy a descuadrar, ¿sí? Entonces, esos errores los cometemos mucho cuando estamos organizando todas nuestras finanzas. Entonces, recuerda que el mejor plan para salir de deudas es el que tú puedes mantener con el tiempo sin sentirte castigado. Esa es la clave número uno para que lo empieces a hacer. ¿Listo? Otro de los métodos que puedes hacer sin sentir que sacrificas tu calidad de vida. Hay una regla para las deudas, así como hay una regla para manejar tu dinero, hay una regla para las deudas, ¿sí? Para que lo tengas y lo puedas hacer y no te sientas castigado. Se llama la 80-20. Entonces, utilizas el 80%, esto es una estrategia mientras estás pagando tus deudas. Coges el 80% de tus ingresos, lo utilizas para tus gastos básicos, para tu ahorro y para tus deudas, y el 20% lo dejas para tu disfrute personal, para motivarte a seguir pagando tus deudas. Entonces lo podemos utilizar mientras pagamos la deuda y es muy efectivo. O sea, la idea es no sentirnos ahogados ni abrumados, ni que no nos podemos dar un gusto porque descuadro todo el dinero, porque muchas veces nos pasa así. Yo no escucho a muchas personas inclusive llorando por eso y pues digamos que la idea no es que llegues a sentirte tan abrumado que simplemente mandes tu plan a la porra y decir nunca más, porque hay que hacerlo de una manera estratégicamente. Recuerda que los seres humanos somos emocionales, y entonces hay que, la idea de esto es organizar nuestras finanzas, pero de una manera muy inteligente, en donde no se afecte nuestra parte emocional, pero que la parte técnica nos lleve realmente a mejorar nuestras finanzas. Van atados, ¿no? Entonces, cuéntame hasta aquí si has entendido lo que te he dicho, cómo te parecen estas estrategias hasta el momento. Si les ha gustado, perfecto. Mira que son muy sencillas, muy fáciles, pero hay que hacerlas de una manera que realmente podamos ir a la vida que realmente nos merecemos. Ahora te voy a dar otras estrategias para reducir esos gastos sin sentir que te estás privando de las cosas. Por ejemplo, un tip número uno, cambia, no elimines, ¿sí? Por ejemplo, si tú estás acostumbrado a hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, si estás acostumbrado a tomarte un café en Starbucks, ¿cierto? Todos los días, no dejes el café, simplemente cómpralo en un sitio en donde sea más económico, ¿sí? Ese es un cambio. Entonces, no elimines las cosas porque ahí es cuando eliminamos es cuando nos sentimos derrotados y no logramos mejorar nuestras finanzas, no logramos mejorar ese plan acelerado de deudas porque ya nos estamos sintiendo que nos estamos privando de todo. Entonces, ese es un tip muy poderoso. El tip número dos es compra con intención y no por impulso. Recuerda que siempre antes de comprar algo, pregúntate, ¿realmente lo necesito? Si tú vas a comprar algo, pregúntate siempre, ¿esto que voy a comprar me aleja o me acerca de mi meta? Esa es una pregunta muy clave. Entonces, si mi meta ahorita es pagar mis deudas, si yo compro esto, ¿me va a alejar de mi meta de pagar mis deudas o me va a acercar? Y si te va a alejar, pues ya sabes tu respuesta, ¿cierto? Entonces, esa es una manera muy táctica de manejar esas compras por impulso. ¿Listo? Otro tip es usa la técnica del retraso de 48 horas, ¿sí? Antes de comprar algo, espérate por lo menos 48 horas, ¿sí? Porque ¿qué pasa muchas veces? Pasan los días y no lo compras. ¿Sabes por qué? Porque realmente no lo necesitas. Si tú lo necesitaras realmente, así pase una semana, tú dices, no, sí lo necesito. Pero cuando no lo necesitas, simplemente esa compra se te olvida. Entonces, esa es una manera muy táctica de no dejarte caer en la tentación de comprar por ofertas, porque muchas veces uno ve ofertas y a mí me ha pasado. Todos somos seres humanos, yo no soy rígida acá, yo soy ser humano, soy emocional. Claramente uno ve unas ofertas muy tentadoras y uno dice, uy, uy, sí lo voy a comprar. Pero entonces, ¿qué se pregunta uno también? Si yo compro eso,
si no estuviera en descuento, ¿yo lo compro? Simplemente pregúntate eso. Si no estuviera en descuento, ¿tú lo comprarías? Y muchas veces la respuesta es no. Y si no lo comprarías, entonces, ¿por qué lo vas a comprar ahorita? Porque está en oferta. Los tips número 2 es muy importante. Sí, me identifico con ese muy bien, Solfin, muy bien, porque no lo sé manejar. Sí, como yo les digo, el manejo del dinero es muy emocional, entonces el manejo del dinero va muy ligado a la parte emocional, entonces por eso es que aquí siempre trabajamos, si ustedes se dan cuenta, mis slides están las partes técnicas como estas, pero también les trabajamos la parte de mentalidad, porque esa es la que nos lleva a que realmente seamos efectivos y a que realmente sí manejemos las finanzas de la manera correcta. Entonces, siempre pregúntate eso. Muy bien que les hayan servido los tips y que se empiecen a identificar. Esa es la idea. Cuando te identificas con algo, ya sabes por dónde empezar a matarlo y empiezas a trabajar con tus finanzas. Ahora, por último, ¿cómo encuentro una motivación para no rendirme por el camino? Porque esa es una pregunta que le hacen a uno, pues a medida de que va avanzando en estos temas del pago de deudas. Está la parte técnica, pero te digo, a la parte emocional. ¿Cómo yo me mantengo motivado para no rendirme y seguir pagando deudas? Mira, salir de deudas es como cuando te empiezas a poner en forma en un gimnasio. Al principio cuesta. ¿Cierto? Al principio cuesta. Entonces voy a salir y me cuesta salir y me cuesta hacer este ejercicio, pero cuando tú ya lo conviertes en un hábito, tú ya encuentras una motivación. Por ejemplo, llevas, no sé, 3 meses en el gimnasio y te das cuenta que bajaste de peso o te das cuenta que bajaste el rollito de la cintura, ¿cierto? Eso te motiva ¿a qué? A seguir adelante y seguir haciendo ejercicio, ¿cierto? Con el dinero pasa exactamente lo mismo. Entonces, con el dinero, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a encontrar tu por qué. O sea, entonces aquí es donde yo voy, siempre tomen papel y lápiz porque es muy importante anotar las cosas. Esto siempre los digo, todo lo que tú piensas, yo sé que en este mundo externo, porque uno se deja llevar de todo lo externo, también hay que pensar en la parte interna, en lo que pienso, en lo que siento y eso es lo que nos ayuda a progresar. Entonces encuentra tu por qué. Vas a escribir, ¿qué harías si tú no tuvieras esas deudas? ¿Qué harías con tu dinero si no tuvieras esas deudas? Entonces te empiezas a escribir. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harías con tu dinero sin deudas? Piensa que no tienes deudas. Y empiézate a visualizar con una vida tranquila financieramente, que no le debes nada a nadie. Como ahí encuentras tu porqué, ¿cierto? Por ejemplo, puedes encontrar si yo no tuviera deudas, viajaría, si no tuviera deudas, haría esto. Encuentra tu por qué. Entonces, cuando encuentres ese por qué, eso es lo que te va a llevar a motivar. Eso es como el gordito. Ya vi que bajo el gordito, entonces me motivo a hacerlo. Entonces, ya vi por qué quiero salir de deudas, porque quiero viajar más. Entonces, ya encontraste tu por qué, ese te va a motivar a seguir pagando tus deudas aceleradamente sin rendirte. ¿Cómo también lo puedes hacer? Buenas noches a los que se están uniendo todavía. Dice, otra motivación es celebra esas pequeñas victorias. Cada vez que termines de pagar una deuda, celébralo con algo sencillo, ¿sí? Es que muchas veces las cosas no tienen valor por lo que cuestan en dinero, sino por lo que realmente es valor o tiene valor para mí. Si, por ejemplo, para mí es valioso ir a tomarme una copa de vino con mi esposo, entonces voy y celebro esa victoria tomándome una copa de vino con mi esposo. Esa sería una forma de celebrar para mí. Para otros es simplemente ir a tomarse unas onces. Algo sencillo, ¿sí? Puede ser algo sencillo, pero que sea muy significativo para ti. Aquí lo importante es que sea significativo para ti. Eso es lo importante. Entonces, date ese premio con ese 20% del método 80-20 que te dije, te das ese premio y eso te va a ayudar a que sigas pagando, a que no te rindas y que te des cuenta que puedes también disfrutar de tu dinero. Listo. Y otra estrategia muy importante que no te ayuda, o sea, que te va a ayudar a no rendirte, es rodearte de personas que empiecen a tener la misma, perdón, porque, ok, empezar a rodearme con personas que tengan la misma mentalidad, ¿sí? Entonces, seguir cuentas como estas de finanzas personales, unirte a grupos de personas que estén como con el mismo proceso. Yo siempre los invito mucho a que se unan a mi comunidad porque todos los días le estamos dando tips, estamos dando herramientas y le estamos dando toda esta información que necesitan para que realmente lo puedan hacer. Entonces, unirte a estos grupos es muy importante. Muchas veces las personas de alrededor que viven con nosotros no están
sintonizadas con lo mismo que nosotros, pues simplemente las buscamos. Y la buena noticia es que lo podemos hacer aquí a través de estas redes sociales, de estas cuentas como la mía, de estas comunidades que nosotros creamos para que realmente empieces a crear abundancia, para que realmente empieces a manejar tus finanzas totalmente. Entonces, esta es una muy buena opción. Entonces, tenemos estas herramientas. Lo que pasa es que hay que tomar acción. Entonces, recuerda que salir de deudas no es dejar de vivir, es empezar a vivir sin miedo, es encontrar el equilibrio entre estoy organizando mis deudas, pero también estoy disfrutando mi vida, ¿cierto? Esa es una manera. Mira, aquí te recuerdo que los millonarios, la gente millonaria no gasta sin cesar, ¿sí? Es que eso es lo que nos han vendido o nos venden en televisión, de que la gente que tiene dinero está estresada y sale a un centro comercial y llega con 300 bolsas de compras. Eso es mentira. La gente de dinero no maneja su dinero así. Claramente se dan gustos, claro, y ellos se dan muchísimos gustos, pero no es a través de la deuda, porque es que eso es lo que el sistema nos ha enseñado, que se hace a través de la deuda. Ellos no lo hacen a través de la deuda, ellos lo hacen a través de la inversión. Y eso ya es un punto de partida totalmente diferente. Entonces, dime hasta acá si tienes alguna duda, alguna pregunta, cómo te parecieron estas estrategias. Dime si habías escuchado algo por el estilo. Quiero aquí escucharlos porque la idea es escucharlos, resolverle todas las preguntas que tengan, porque siempre tenemos preguntas y a mí me preguntan a veces por interno, hacen este tipo de preguntas y yo trato en los live de darle respuestas a todas estas preguntas. Entonces, ¿qué preguntas tienen acerca de este tema? ¿Cómo les pareció? Si tienen alguna pregunta adicional. Muy bien, entonces acá dice, tengo varias dudas y poco dinero. ¿Cómo elijo cuál pagar primero? Recuerda que todo depende de tu personalidad financiera. Si tú necesitas motivación, motivación rápida, instantánea, utiliza el método bola de nieve, es la efectiva para ti. Pero si tú no eres tan emocional y te interesa más ahorrar a largo plazo, pues utiliza el método avalancha, es el que más te conviene a ti por tu tipo de personalidad. Otra, pues realmente tus métodos son prácticos y manejables y perfectos. Y así es. Yo trato de hacerlo muy masticado porque es muy sencillo. Es que a veces lo creemos muy complejo, pero realmente no lo es. Es muy práctico, muy sencillo y nos vamos ayudando de todo. Nos ayudamos de la emoción, pero también de la técnica. Ese es el punto clave. Otra pregunta que dice acá, ¿cómo puedo renegociar mis deudas con el banco? Tú llamas a tu banco y pregunta qué opciones de refinanciamiento tienen, porque pues ellos no la hacen tan pública, pero ellos la tienen. O una consolidación de deudas también. Simplemente es que tú los llames y preguntes qué opción tienen. Eso sí, ten mucho cuidado porque a mí me pasó en pandemia. A mí me pasó en pandemia que hice una renegociación a más largo plazo porque pues obviamente en ese tiempo se contrajo mucho la economía y mis ingresos bajaron notablemente y lo que hicieron me afectó el score o sea, el score de data crédito. Entonces siempre pregunta si eso te va a afectar o no te va a afectar porque a veces digamos que no es tan bueno, pero digamos si esa opción no te da, acuérdate que la compra de cartera con otro banco, súper, esa te sirve. Realmente quedó claro, muy bien. Acá tengo otra duda. Si tengo poco ingreso, ¿cómo puedo salir de deuda sin sentir que me quedo sin dinero? Recuerda aplicar la regla 80-20, con la cual tú te puedes motivar o dar esos pequeños gustos con ese 20%. Si no recuerda esos ingresos extras, podemos sacar esos ingresos extra. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Excelente. Muy bien. Me encanta que les haya gustado. No sé si hay alguna pregunta adicional o algo así. No, no me están dejando por ninguno de estos dos espacios más preguntas. Entonces, recuerden que salir de deudas es un proceso, pero con un plan claro, con un plan totalmente claro. Puedes salir de esas deudas, claramente sí puedes salir de esas deudas. Recuerda primero cambiar la mentalidad, aplicar los métodos con estas estrategias que te doy y lo puedes hacer. Recuerda que si escribes la palabra lista, te llega por DM la plantilla para que empieces a tomar lista de tus deudas y empieces a aplicar todos los métodos. Entonces, muchísimas gracias por estar esta noche aquí, por tomar nota, por aprender esos consejos prácticos que te tenemos en el día de hoy.
El próximo miércoles nos vamos a ver, pero va a haber un cambio de horario porque así pues me lo han pedido varias personas. Vamos, a partir del próximo miércoles nos vamos a empezar a ver a las 12 del mediodía. Varios me han dicho que les queda mucho más práctico ese horario, que hasta ahora están pues en sus cosas de casa o están en trancones. Entonces, vamos a hacer este cambio de horario a ver si les parece muchísimo mejor, porque pues bueno, así lo han pedido. Entonces, vamos a probar con este horario a ver si se les ajusta más a ustedes. Entonces, pues muchísimas gracias por haber estado acá. Les agradezco. Gracias a ti por enseñarnos, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, por aprender. Recuerden que hay que tomar acción, eso se los digo todas las veces. Me encanta que estén aquí, pero me encanta más que tomen acción. Nos vemos en el próximo miércoles 12 del mediodía, hora Colombia. Hasta pronto. Compartir.